efectivos de la Guardia Nacional de Nicaragua sostuvieron un encuentro armado con los miembros del movimiento fidelista mal llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional, organización subversiva. En 1969, la casa de Julio Buitrago, dirigente del Frente Sandinista, es atacada por más de 400 efectivos de la Guardia Nacional. Julio y yo teníamos una relación que databa del Ramírez Goyena, cuando estábamos estudiando secundaria de 6º grado. Y teníamos una relación muy estrecha, como hermanos, como mi madre lo quería mucho. Yo llegué a conocer a Julio, creo que bien. Ese día habíamos estado discutiendo porque una compañera, la compañera Mirna Mendoza, que vivía en una casa de seguridad que no era esa, pero que llegaba a diario ahí a recoger a los hijos de Enrique Lorente y de Gloria Campo, que vivía con nosotros en esa casa, porque los llevaba a la escuela. Ella es maestra, pero además era compañera de vida de otro militante que ya falleció, Ramón Rizo. Y estábamos discutiendo de eso. En esa discusión estábamos cuando oímos un culatazo en la puerta. Esa casa tiene 2 puertas, una que da a la sala y una que da a un pasillito de acceso. Entonces el culatazo fue en esa puerta del pasillito y oímos las características carreras y el ruido que hacen las botas militares sobre la acera. Entonces nos levantamos, él inició el ascenso al 2º piso porque ahí teníamos el arma y la mejor capacidad para defender la casa, porque lo que sí sabíamos es que de ahí no íbamos a salir vivos. Y Julio me lanzó un revólver 38 pequeñito, calibre corto, y empecé a hacer disparos y le pedí a Julio que me disparara porque yo sabía que yo iba a ser capturada si la guardia estaba ahí adentro y no había para dónde más coger. Si intentaba subir con él me iban a balacear, pero él frunció el ceño y me dijo que no, y él siguió su ascenso. Yo lo que estaba era deteniendo a la guardia para que él pudiera seguir, y efectivamente pues ahí en el intercambio de balazos recibió un disparo un guardia que me cayó encima y me agarró. Y entonces los otros guardias lo jalaban y yo iba arrastrada por el guardia porque se agarró de mí con mucha fuerza. Claro, estaba muriendo porque era un balazo. Por eso fue que me llevaron a un jurado de conciencia y me acusaron de ese asesinato, pero no podían demostrar. Cuando me llevaron a la oficina de seguridad me empezaron a golpear sin cuidar. ¿Cómo? Con lo que tenían a mano, me daban empujones, me pegaban, pero que ya me habían puesto la capucha. Y por eso es que yo estaba tan golpeada. Pero después fui llevada, ¿verdad?, al juzgado y ahí hice la denuncia de las torturas. Si te da a pensar por el temor, estás derrotado. Y entonces, bueno, prevalece más. Frente al temor, frente al miedo, bueno, surge ahí el valor, el compromiso, y eso te permite enfrentarte incluso a la tortura, pues, porque de ahí fuimos a la tortura y lo que era llegar por primera vez a la presidencial. O sea, cuando nos llevaban esos vehículos de la seguridad de Somoza y íbamos subiendo la loma, trepándose la curva, en ese momento uno va lleno realmente de un temor, dice, bueno, ahora me viene la tortura, me pueden matar. Entonces sabíamos lo que era la dictadura de Somoza. Y llega el momento de enfrentarte a los verdugos, que te empieza, pero eso también te va llenando de rabia. El hecho de sentirte ahí impotente, que te están agrediendo, que te están humillando, que te están pateando, que te están golpeando, eso también te llena de rabia y te da fuerza para resistir. Me rompieron todos los nervios intercostales. Eso duele más que una... ¿Cómo es eso? Con golpes. Ajá, me daban golpes, yo no sé con qué porque no veía, pero yo sentía que era una cosa plana, como una guanteleta. Y en algún momento un guardia dijo, ¿y por qué no han revisado a esta tal por cual? A lo mejor no es mujer, a lo mejor es hombre. Y me trataron y me introdujeron las manos en la vagina buscando, según ellos, mis testículos.
Y lo que más les extrañaba era que yo no lloraba. Y a cada rato me metían las manos debajo de la capucha para ver por qué yo no lloraba. Me ponían, por ejemplo, totalmente desnuda, me aplicaron picana eléctrica en los pezones, en el recto. O sea, claro, había mucho temor. Nos vamos a encontrar con los verdugos más connotados que tenía el somocismo. Sí. De repente estamos frente a ellos y empiezan los tipos, nos amarraban de pies y manos y empezaban a golpearnos. Y a burlarse, a insultarnos, una cosa pues terrible aquella. Y después tuve varios encuentros porque caí preso 6, 7 veces. ¿Sí? Una ocasión caí en Guatemala, preso. Ah, sí. Sí, en Guatemala sí, estuvimos presos. En Guatemala nosotros íbamos en contacto con la guerrilla guatemalteca y luego hacia México para pasar a Cuba. Nos capturaron en Guatemala. Estuvimos ahí en una mazmorra de la Policía Judicial guatemalteca, que era la más temida en esa época. ¿Sí? Y en unos sótanos. Y ahí veíamos cómo sacaban a los campesinos todos los días y los iban a matar. Había una represión tremenda en esa época en Guatemala. De ahí nos trasladaron a Nicaragua y nos entregaron la seguridad. Entonces recuerdo que Torres López y Lacayo nos estaban esperando ahí en la frontera con Honduras. Entonces ahí nos montaron los vehículos, nos sentaron los vehículos, nos amarraron, nos pusieron unas piedras enormes aquí en las piernas, nos traían en cuclillas y nos venían golpeando. O sea, nos traían amarrados y además nos venían golpeando. Y luego empezaron a recoger basura en el camino, ya que las comiéramos. Y si no queríamos comerlas, nos agarraban la cabeza a golpearla contra las piedras. Fue como desbaratarnos la dentadura, la cara, ¿no? Y recuerdo que uno de los compañeros vomitó, Edmundo Pérez. O sea, no aguantó y vomitó. Entonces lo hicieron comerse los vómitos. Una cosa terrible, ¿verdad? Terrible. El terremoto efectivamente agudizó las contradicciones y se dio un fenómeno, y es que Somoza, que había creado y desarrollado y enriquecido a un sector del liberalismo que no tenía acceso por apellido al capital y que era visto de menos por la oligarquía conservadora, jamás había invadido el sector económico de la construcción. Se cerca Managua con grandes cercos de alambres de púa, se declara el estado de sitio dentro de las 500 manzanas de tierra de la ciudad capital y nadie podía entrar aquí. El que entraba era tirado por la guardia porque estaba prohibido, era estado de sitio en el centro histórico de Managua. Esto debido a la ambición de Somoza de querer hacer del terremoto un gran negocio. 27 de diciembre de 1974, el Frente Sandinista se da a conocer al mundo con un golpe de audacia, la toma de la casa de José María Castillo, amigo de Somoza. El comandante Germán Pomares Ordóñez, miembro del comando, relata: tenemos 16 presos del frente, ¿verdad? Entre ellos hay muchos cuadros buenos, cuadros de dirección y cuadros intermedios, con mucha capacidad organizativa. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. Este era un cóctel que le estaba dando José María Castillo al embajador Shelton de Estados Unidos, ¿verdad? Pero a nosotros no nos convenía escoger al embajador allí, porque con la tradición que hay en Nicaragua de las intervenciones gringas, ¿verdad?, contra nuestro país, entonces nosotros lo que estamos haciendo es vigilando que el embajador se vaya. Nosotros sabemos que al terminar el cóctel el embajador es el primero que se va. Entonces el compañero Contreras, que le decíamos Marco, y también que de ahí del número 0, nosotros le decíamos 0 en operación, es el primero que salta del carro con una pistola en la mano disparando contra los agentes que están cuidando. Pero adentro se dio el caso de que José María Castillo, él sabía que era un criminal del somocismo, pues. Y entonces él partió para adentro de la casa a la hora de los tiros afuera y sacó armas. Él tenía un arsenal adentro. Él salió aventando tiros para afuera, ¿verdad? Y nos hirió un compañero, pues, entonces otro compañero lo tiró. Se da un pequeño combate ahí, ellos se quieren meter a la casa y nosotros comenzamos a defender la casa. Pero de allí Marco habla por teléfono en medio del combate con José Somoza y le dice que si hay más tiros,
el primero que vamos a matar es al embajador de Chile, ¿verdad? Y accedí a esa casa. Entonces ya se terminaron los tiros. Entonces nosotros llevamos un montón de peticiones, ¿verdad? Lo que más considerábamos nosotros que no iba a aceptar Somoza era hacer una publicación, ¿verdad? Donde se denunciaba todos sus crímenes, ¿verdad? Y pedíamos $5 millones, un avión para viajar a cualquier país amigo. Entonces, pero él dice que acepta hacer la comunicación a nivel nacional por los 2 principales diarios del país y por radio, en cadena de radio y en televisión, ¿verdad? Entonces, cuando él hace esa proposición, nosotros aceptamos, y que además que no podía cumplir en darnos $5 millones, sino que solo nos da $1 millón. Entonces nosotros dijimos, bueno, es un éxito rotundo, pues. Aceptó lo que más necesitábamos nosotros, que era la publicación. Y nos entregan a los 16 presos, ¿verdad? Entre ellos hay 2 compañeros miembros de Dirección Nacional, que es José Benito Escobar y Daniel Ortega Saavedra. Entonces viajamos con todo, $1 millón, la publicación y todos los presos. Yo de lejos sabía y leía de la lucha sandinista. En Estados Unidos escribía sobre esa lucha y explicaba un poco la historia de Nicaragua para que se comprendiera más el motivo de esa lucha. Pero un día yo fui llamado por Daniel, que no nos conocíamos cara a cara. Posiblemente él había leído varias de las cosas que desde Nueva York yo escribía. Y me llama, y no fue tan explícito en el teléfono, pero yo no sé por qué comprendí que era algo trascendental e importante. Y me vine inmediatamente a reunirme con él. Allí me invitaron a que me involucrara directamente con el frente, y lo hice por fidelidad a mi vocación como hombre, como sacerdote y como nicaragüense. ¿Cómo es esa vida clandestina? Mira, al principio es difícil, ¿no? Porque después de tener una absoluta libertad, pues como yo tenía un trabajo, era ejecutiva de una empresa, tenía una libertad absoluta, pues, y de repente estar circunscrita nada más a una casa y a estar saliendo solo en ciertas horas de la noche y cumpliendo todas las medidas de seguridad, pues al inicio te sentía un poco extraño, ¿no? Creo que cuando salí por primera vez a la luz del día me sentía muy rara, pues. ¿Cuál es tu profesión? Soy abogado y notario. ¿Y ejerces? Sí, ejercí por 5 años hasta que me vine, pues mi último día de trabajo fue el 7 de marzo. Denuncio a aquellos nicaragüenses o agrupaciones que directa o indirectamente en actitud antipatriótica alienten acciones violentas contra el gobierno constituido. Los hago responsables de las consecuencias que sufra nuestro país y nuestro pueblo.